nombre de la catequesis de hoy le vamos a poner evangelizadores para nuevos tiempos. ¿Y por qué nuevos tiempos? Algo así como ustedes que dijeron durante todo este tiempo, algo así como de una primavera o de nueva primavera, ¿no? Como decían ahí en la propaganda, ¿verdad? Para la evangelización, los tiempos siempre son nuevos. Hoy no fue igual que ayer. Mañana no será igual que hoy. Por eso es que a veces nosotros nos aburrimos en la vida, nos deprimimos, nos desesperamos, porque hacemos una vida igual, ¿verdad? Igual, y por eso caemos en la rutina. Yo tuve la dicha de, bueno, gracias al movimiento de ir a predicar algunos cursillos ahí a Estados Unidos, en algunos estados, y una vez que fui, pues aparté unos días para estar con unos de mis familiares ahí. Y yo me acuerdo que salía yo a caminar un poquito ahí pues para no aburrirme, ¿verdad? Pero todos los días veía yo a una persona en una esquina a la misma hora, haciendo lo mismo. Y allá cuando ya era mucho tiempo, me atreví a hablarle y me dijo, y sabe, me dice, cuántos años llevo yo de estar aquí todos los días a esta misma hora haciendo esto mismo que hago. Llevo 23 años y por eso les decía, cuando nos acostumbramos a hacer las cosas, entonces caemos en la rutina. Y por eso le hemos puesto evangelizadores para nuevos tiempos, porque cada tiempo es nuevo. El evangelio también es nuevo. El Papa Francisco nos lo dice de una manera bonita, ¿verdad? Dice de siempre estar predicando la novedad del evangelio, lo nuevo del evangelio. Entonces, pues, por eso le hemos puesto a este tema evangelizadores para nuevos tiempos. Quizá lo que nos ha cansado bastante es el que como que nos hemos acostumbrado también a la rutina de la muerte, a la rutina de el desprecio por vivir, a la rutina de ¿qué le diría yo? De ver el sufrimiento de nuestros hermanos y hasta de reírnos, ¿verdad? A mí me tocó que, también con esto de la propaganda, ¿verdad? Me tocó que, pues, pues, decir algo, ¿verdad? Con alguna persona que decía, muertos de hambre ahí, pidiendo una bolsita, muertos de hambre ahí. Y le digo yo, ¿ha ido usted a, a las áreas marginales de acá, de Jalapa, por lo menos? Porque allí no es que ellos estén o pidan porque tienen otras, yo no sé por qué, porque les gusta, no. Ahí piden porque tienen hambre. Y eso es lo peligroso, ¿verdad? De irnos acostumbrando a las cosas que vemos ya comunes. Y es ahí
en un mundo así cambiante, en un mundo de muerte galopante, donde el evangelio tiene que predicarse como lo es, evangelio de vida. Nuestro evangelio, y lo dice Jesús allá en Juan 10:10, yo he venido para que todos tengan vida y la tengan, le agrega él, la tengan en abundancia, para que todos tengan vida, pero no una vida así como la de aquí, que se termina, que nos desespera, que nos angustia, no, sino una vida que la tengan en abundancia. Pues un mundo así, cambiante, una sociedad que cambia constantemente, exige de nosotros evangelizadores que también distribuyan esa vida. Evangelizadores que tengan esa vida y que la distribuyan, que la den, que la entreguen. Y esto, pues, como les decía, va a pedir de nosotros que esa vida que es Cristo también la entreguemos, o como dice el Papa Francisco también, la contagiemos. Y por eso a mí me agrada Cursillos de Cristiandad. A ustedes yo no sé, pero a mí sí, ¿verdad? A mí me agrada Cursillos de Cristiandad porque dice Cursillos, y el cristianismo también decía el Papa Benedicto XVI, el cristianismo no es proselitismo, sino que es contagio. ¿Ah? Es contagio, no es proselitismo. Y eso me lo van a entender, peor ahora que nos está dirigiendo ahí un profesional de la medicina, ¿verdad? Lo que se contagia no se anuncia, no dice, miren, por ejemplo, el famoso coronavirus, ¿verdad? Que todavía nos quedó por ahí. No podemos decir así, es que el coronavirus como de dichas nos vino a hacer propaganda primero y hicieron propaganda. No, el coronavirus vino, mató gente, destruyó cosas, nos puso más haraganes a los católicos, pero no avisó. Y el evangelio tiene que ser así, dice el Papa, tiene que ser por contagio, no por proselitismo. Y por eso también el método de Cursillos, y perdonen que hable yo siempre de eso, el método de Cursillos es eso. El método de Cursillos no es proselitismo. Hay países, y yo conozco países, y por eso no quise ir yo cuando estuve en un país donde pues yo estaba haciendo un pequeñito curso por ahí, pero en una diócesis anunciaban y hasta ponían carteles así en los canceles de los templos, decían, del tal fecha, retiro de cursillos de cristiandad. Quien quiera venir, que se inscriba en tal mesa o no sé qué. Y yo dije, no, esto no es así. Claro, lo platiqué con algunos ahí, ¿verdad? Pero no me, pues no me hicieron caso, ¿verdad? Pero era la verdad y yo la tenía que decir. Pues no es proselitismo. Crucíos es contagio, es evangelización. Por eso el precursío. El precursío es un tiempo bonito en el que ustedes los dirigentes, tendrían que mejor dicho, sacar de ustedes lo mejor que tienen
de evangelizadores, lo mejor que tengan ahí para ser de veras evangelizadores querigmáticos, aquellos que contagian el amor de Dios a todos. Entonces necesitamos hombres y mujeres que salgan a la calle, que salgan a la calle. La reunión de grupo, claro que es privada, pero si ustedes ven la reunión de grupo, ahí tiene la planificación de apostolados personales y por grupo. Esos hay que hacerlos en la calle. Esos hay que llevarlos a los ambientes si queremos utilizar términos de nosotros. Hombres y mujeres que salgan a la calle, que se desacomoden y movidos y animados por esa vida que Cristo nos da, pues transmitamos la alegría de creer en Jesús. Eso es el evangelizador para este tiempo, la alegría de creer en Jesús. ¿Por qué los muchachos se nos van para otros lados? Porque allá está más alegre. Allá está más alegre. Los denigran, las canciones ya son más que canciones, son una exposición pornográfica, pero para ellos es más alegre. Y nosotros primero tenemos miedo de desacomodarnos y salir a las calles y transmitir esta alegría de creer en Jesús. No debemos olvidar que son muchos los que no se han encontrado con Jesús, muchísimos. Y por eso a mí me da un poco de tristeza, a veces no lo digo, me lo aguanto, me da un poco de tristeza oír en algunas dios que dicen, es que no hay candidatos, no hay solicitudes. Dios mío, digo yo, y entonces, ¿por qué sigue esta vida de muerte? ¿Por qué sigue esta vida de violencia? ¿Por qué se siguen destruyendo los matrimonios, las familias? ¿Qué está pasando? Ya se terminaron entonces las gentes que no se han encontrado con ese Jesús, o soy yo el que me he acomodado y creo que debo tener una fe egoísta, o como se decía antes en Cursillo, en uno de los rollos, ¿verdad? Nos hacemos carceleros de Cristo. Lo metemos al corazón y le cerramos con llave las puertas. Son muchos, no se olviden de eso, son muchos los que no se han encontrado con Jesús y no han experimentado a Cristo vivo que llena de amor y de vida nuestra existencia. El Papa lo dice de una manera preciosa en la Evangelii Gaudium número 1. Oiga cómo comienza él su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Cristo siempre nace y renace
la alegría. Por eso se necesitan hombres y mujeres que salgamos a la calle, que vayamos y demos a conocer a un Cristo que está caminando con nosotros, ahí en nuestras penas y en nuestras alegrías, ahí en nuestros llantos, en nuestros gozos, ahí va Cristo con nosotros. No lo hemos visto porque, como lo va a decir allá San Lucas en aquella escena de los peregrinos de Maús, ¿se acuerdan? Dice que ellos iban tan tristes, pero tan tristes que no lo reconocieron. Y Jesús les reclama y les dice, ¿cómo son de duros de su cabeza y duros de su corazón? Por eso no han entendido las escrituras. Por eso pues les decía, necesitamos un Cristo que, que sea, que nos lleve al Emaús de nuestra vida, de nuestra iglesia, de esta experiencia y ojalá al Emaús también del movimiento de cursivos de cristiandad. Un Cristo que es hospitalidad del necesitado. Por eso yo estoy contento que voy a ir a la ultrella de Huehuetenango y la vamos a disfrutar y saber a qué hotel me van a mandar, ¿verdad? Pero no importa. Pero ojalá un día perdiéramos el miedo a esta pandemia y volviéramos a abrir nuestras casas, porque eso es parte también de ser evangelizadores. O evangelizador el que recibe, o evangelizador el que llega. Por eso Jesús nos enseña la hospitalidad al necesitado y nos lleva a la fracción del pan. ¿Se dieron cuenta la hospitalidad de los peregrinos de Maús? Cuando él les dijo, bueno, yo tengo que seguir caminando. Un poquito mentiroso Jesús ahí, ¿verdad? Pero yo tengo que decir, no te vayas. Ya está oscureciendo. Venite, ya es tarde. Quédate con nosotros. Y Jesús se quedó. Se quedó porque hubo gente hospitalaria que abrió su casa y su corazón. Y por eso compartió con ellos el pan. Por eso es preciosa aquella parte del Evangelio que lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Mire qué escena más bonita.
Jesús ha venido a traer el amor de Dios, a construir, a decirnos que es posible volver a reconstruir aquel reino de Dios que el pecado destruyó. Y no trajo ángeles, no, llamó, y por eso leí los nombres. Primero llamó a los que él quiso. Así de que si usted está ahí sirviendo a en un secretariado, qué bueno, hágalo. Él quiso que esté ahí. Hágalo bien, eso sí. Si él quiere que usted esté ahí sirviendo, hágalo bien. Así como yo voté por alguien ayer, y si voté, le estoy delegando a esa persona que haga bien lo que queremos que haga por Guatemala. Estamos delegando, no se olviden de eso ustedes, no, que no se vayan a quedar solo en que parranditas y que viva Arévalo y que no sé cuánto, no, eso va más allá, eso va más allá. Recuerden lo que nos enseñaron los obispos en uno de sus comunicados. Les decían ellos a los políticos y especialmente al Ministerio Público, le decían, miren, les dijeron, la soberanía no está en las instituciones, la soberanía es del pueblo y el pueblo la delega a las instituciones. Bueno, pues no sé por qué me salió eso, pero algo tenía que decir de eso, ¿verdad? Pues Jesús llama a los que él quiso y llamó quizá no a los mejores, no a los mejores. Mire, Mateo, cobrador de impuestos, traidor de su mismo pueblo. Pedro, un pescador, como hoy diríamos un campesino, un pescador, hasta lo negó cuando llegó la hora de que le preguntaron si él seguía a Jesús. Y así pudiéramos ir poniendo nombres. No escogió a los más estudiados, a los que sabían más de Biblia, a los que conocían, ¿qué les diría yo? Las ideas fundamentales de aquel tiempo que se llamaba la Torá, que eran los 5 primeros libros que hoy tenemos ahí en la Biblia, ¿verdad? Eso era lo único que ellos tenían y esa era la Torá. Eso era lo que ellos obedecían como su ley. No, buscó a hombres, hombres de la vida diaria, hombres del pueblo, hombres incluso pecadores. Mire, ahí llamó al tetunte este de Judas, que ni estando con Jesús cambió. Y por eso se mató. Y se mató él solo, él decidió matarse. Por eso para los evangelizadores de este tiempo, el modelo es Jesús. ¿Y cómo es Jesús? No podemos ser evangelizadores. Cuidado con que ustedes me van a decir, ay, sí, es que yo quisiera ser un evangelizador. A alguien que yo aprecio mucho, lo conozco, compartí con él como estudiante de filosofía y teología. Ya cuando él comenzó la teología, entonces se salió el hermano Salvador Gómez. Con él nos queremos mucho, nos comunicamos, nos compartimos. Yo a veces lo invito y a veces él me dice, fíjate que quiero llegar a tu parroquia. Y le digo, qué bueno, venite, aquí te espero. Pues no es decir, ay, sí, es que yo
O aquellos rollistas, ¿verdad? Que dan sus rollos y es como estar oyendo el cassette o el disco, o saber qué sería, o el YouTube de Salvador Gómez. No. Nosotros, el único modelo para ser evangelizadores, lo tenemos en Cristo. Y voy a dar algunos tips, dicen ustedes, ¿verdad? Pero algunas ideas que pueden ayudarnos a ir tomando a Jesús como modelo de evangelización. Uno, un ser solidario. ¿Ah? Un ser solidario. Jesús, siendo Dios, fíjese, siendo Dios, se bajó, dice San Pablo, Filipenses 2, del 1 al 10, se bajó hasta nuestra condición, se solidarizó con nosotros, se hizo hijo del carpintero. Fíjese que cuando a sus paisanos le dijeron, bueno, ¿y de dónde sabe este tanto? Y no es hijo del carpintero, pues. Jesús bien les hubiera podido decir, bueno, eso porque ustedes así me han visto, pero él solo ayudó a mi papá Dios a cuidarme en la vida humana. Yo soy hijo de Dios. Y no lo dijo, se quedó callado y ha de haber dicho sí. Y me hice hijo del carpintero para sacarlos de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud, de este sistema injusto en el que vivimos. Un hombre solidario. Y en el evangelio de ayer, que es un evangelio tan bonito, que a veces no lo aprovechamos como debe ser, también nos dice que es una persona solidaria. Ahí esa mujer que estaba insistiendo, si quieren buscar las mamás, buscar una patrona de ustedes, las mamás, busquen a la cananea. Ella sería la patrona del verdadero amor de madre. Y aquello que le dijo Jesús, que si me lo dice a mí, yo quizá le hubiera contestado, mira, no es bueno darle el pan que le tengo que dar a los hijos, no se lo va a tirar a los chuchos. Ay, Dios, a mí me lo hubiera dicho. ¿Y sabe qué hizo el amor de madre? Cambió todo el mensaje y le dijo, sí, Señor, tenés toda la razón. No le podés, no, pero yo no te pido el pan. Yo no te pido el pan grande que está ahí en la mesa. Yo te pido, aunque sea un pozolito que cae debajo de la mesa y que se lo comen los chuchitos. Eso te pido. Y Jesús se le quedó viendo y le dijo, grande es tu fe, mujer. Qué grande es tu fe. Montón de tetuntas ahí pasan comulgando y rezando rosarios y son egoístas y son aguadas y no tienen fe. Y vos, que sos cananea, que quería decir de un pueblo pagano, ¿verdad? Vos tenés una fe grande en este Dios que aún no conoces, pero que aquí está y te ama. Solidario. 2, busca lo más difícil. Fíjese que después de que fue bautizado, se fue a vivir a Galilea. Y si ustedes leen el texto donde dice que se fueron a vivir a Galilea,
van a encontrar que dice ahí a la par, Galilea de los paganos. Este es un mensaje para ustedes, hermanos cursillistas, y para mí, cura de la Iglesia Católica. Hay que buscar los lugares más duros para evangelizar. Qué fácil para mí estarle sonando las campanas aquí a las viejitas que vienen todos los domingos a misa y quedarme con ellas y mejor si dan buena colecta, ¿verdad? Entonces así ya no hago nada yo. No, Jesús se fue a vivir a la Galilea de los paganos, a la Galilea donde era difícil, ahí donde había que dar más testimonio de la fe. Busca llegar al corazón de la gente que está lejos de Dios. Y ayer lo decía, ¿se acuerdan? Se lo dijo a los discípulos. Miren, les dijo, a mí me envió mi Padre Dios, no a otros pueblos, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. No a los buenos, ¿verdad? Llevemos al cursillo, al sacristán del Padre, para que nos abra ahí el salón parroquial, para que nos abra la iglesia cuando vayamos a hacer nuestras palancas. No, hay que ir allá donde está la Galilea de los paganos. 3. No se esclaviza, y no me vayan a entender mal, por favor. No se esclaviza a las cosas. Fíjese que no tiene ni casa. A mí me da risa cuando en las diócesis un obispo va a hacer una parroquia, por ejemplo, o la gente le dice, ay, mire, monseñor, necesitamos una parroquia. Lo primero que le dice, ¿y ya tienen casa? ¿Y ya tienen casa para el párroco? Y yo casi lo hallo anti-evangélico, no lo vayan a decir. Porque, mire, Jesús no anduvo buscando casa. Mira, papá, voy a ir a la tierra a salvar a todos estos pero decirles que me hagan la casa primero. No, él vino y la urgencia era evangelizar para invitarnos. Qué bueno, Dios bendiga la casa de ustedes y cuídenla y denle gracias a Dios que la tienen. Pero no esclavicemos nuestro corazón a las cosas de este mundo. También cuando nos toque ir a evangelizar, seamos capaces de quedarnos donde sea. Ay, me dio risa, unos señores me vinieron a visitar un día y traían comida y todo eso. Y como aquí quienes ya me visitaron, ya ven ustedes que es chiquito o no tiene instalaciones así muy adecuadas, ¿verdad? Y había un montón de tubos de un toldo que estaba desarmado ahí tirados. Y el don después de comer, dijo, voy a descansar un ratito. Y yo me vine rápido a ver dónde, dije yo, aunque sea un sillón le voy a buscar. Cuando llegué a decirle, mire, ahí hay un sillón bonito para que descanse, tirado estaba entre ese montón de hierros, tirado estaba, bien dormido. Y yo dije, este sería un buen evangelizador. Y por eso cuando le aparecieron a Jesús, ¿se acuerdan? Le aparecieron aquellos discípulos de Juan. Le aparecieron y le dijeron, Señor, ¿dónde vivís? Si sos el rey, dice que sos el hijo del rey, sos el hijo de Dios,
¿dónde vivís? Y Jesús no les dio la dirección. Jesús les dijo, vengan y lo verán, vengan. Y dice la palabra de Dios que anduvieron con él todo el día. Y ya en la mera tarde decidieron quedarse con él, pero no encontraron casa. Y fue cuando les dijo Jesús, miren, los pájaros tienen nidos, las culebras tienen sus cuevas, pero el Hijo de Dios no tiene ni siquiera una piedra donde reclinar su cabeza. Qué alegre, hermanos, qué alegre que ustedes hagan todo. Yo por eso cuando me invitan a irme a quedar a una casa, pongo muy pocas condiciones. E incluso cuando voy a casas de retiros o casas de cursillos, que a veces las casas de cursillos son las que están un poquito mal, ¿verdad? Pues trato ahí de acomodarme, porque yo me pongo a pensar, el Hijo de Dios no era dueño ni de una piedra donde reclinar su cabeza. 4. Se conmueve. Oigan bien esto y ojalá les quedara en su mente y en su corazón. Se conmueve ante las muchedumbres. Dice que un día bajó de la barca y cuando bajó vio aquella muchedumbre que estaban cansados y extenuados como ovejas sin pastor. Oigan esto, muchedumbres, y Jesús se conmovió porque estaban cansados, extenuados. Yo no puedo explicar esa palabra extenuados, pero es como cuando uno está cansado, que aunque tenga hambre, preferiría mejor comer que extenuados, y como diciendo, ya, por favor, ya no, déjenme aquí, extenuado, un mundo que está extenuado. Miren el triunfo de don Arévalo, no fue tanto porque él fuera así tan popular, ¿verdad? Sino que se encontró un pueblo extenuado ante tanto político sinvergüenza, ¿no? Extenuado. Y claro, le apareció él ahí diciendo que la corrupción, yo le aseguro que si hubiera estado aquel otro señor que sacaron también de Pineda, ahí entre los dos hubiera sido una contienda bastante fuerte. Bueno, Jesús se conmueve. Hermano cursillista, ¿no te conmueve a tanta muchedumbre que vive sin Dios? ¿Por qué a veces ya no se hacen cursillos en algunas diócesis? ¿Porque no hay candidatos? ¿No será que estamos indiferentes ante esas muchedumbres cansadas y extenuadas como ovejas sin pastor? Yo siempre les cuento la experiencia de un hermano cursista que me dijo, fíjese padre que a mí me están invitando allí en la parroquia para ser ministro extraordinario de la comunión. ¿Y cree usted que yo funcionaría para eso?
Y le digo yo, sí, usted funcionaría. Lo único que dejaría de hacer ese gran trabajo evangelizador que usted hace yendo, siendo amigo de gente que está lejos de Dios. Porque ya siendo ministro le van a poner sus quehaceres y en cambio usted ahorita cualquier momentito dice voy a ir a ver a Julano y tal que está lejos de Dios o es mi colega negociante o yo no sé qué, que trabajan, ¿verdad? Hermanos, tenemos que conmovernos. Yo a veces a mí me da un poquito de temor cuando algunos rollistas dicen, ¿cuántos? Si sos tal cosa del secretariado, ¿cuántos candidatos has presentado a cursillos? Ni uno. ¿Verdad que no nos conmovemos? Y que se sigan destruyendo las familias y que siga habiendo gente sin Dios y que los políticos sigan siendo corruptos. Miren, así con todo respeto de ustedes que votaron por él, con todo respeto, él no va a poder quitar la corrupción desde el 14 de enero, porque también esas actitudes necesitan de cambio del corazón. Y ahí tendría que estar nuestro trabajo, evangelizar. 5. Oiga qué bonito. Se preocupa más por la vida que por el pecado. Si ustedes ven ahí algunos milagros de Jesús, quienes se lo llegan a pedir no son gente del templo, son gente que está lejos del templo. Fíjese que a la hija de Jairo la fue a resucitar y Jairo era centurión, era policía o coronel del ejército romano. Y allá fue Jesús, porque a él le interesa la vida más que el pecado. A veces nosotros nos fijamos mucho, pero mucho en el pecado y queriendo quitar el pecado, destruimos a la persona. Ah, sí, padre, pero es que ese ya no puede ir al cursillo, mejor dejémoslo. No, no puede ir al cursillo, pero puede acercarse a Dios a través de otros medios, de otras experiencias de Dios que no sean cursillos de cristiandad. Porque no se olviden del principio tan bonito del MCC. No todos pueden ir al cursillo, pero el cursillo sí tiene que llegar a todos. Entonces a Jesús le preocupa más la vida que el pecado. 6. Es un testigo del amor de Dios, no de la ley. No. A veces a mí me agradaba el Papa que lo repitió, pero lo ha dicho varias veces, que él dice, no hagamos de la iglesia una aduana, y aquí estamos cuidando la aduana, que no pase nadie ilegalmente. Y nos estamos preocupando más de cuidar de papeles que del corazón. Por eso, Él es un testigo del amor de Dios más que de la ley.
Fíjese que para los judíos era ley el famoso diezmo, pero cuando le tuvo que aclarar Jesús, les dijo, miren, ustedes son pura lata. Ahora eso de pura lata no se lo digo yo, se los estoy diciendo. Ustedes son malos, les digo, porque se olvidan del mandamiento del amor por cumplir la ley y cobran el diezmo hasta por el comino. El comino era una hierbita que no costaba ni un centavo. Por eso Jesús quiere testigos. Hermanos, yo pienso que estamos llamados a ser evangelizadores. Si sentiste la llamada en Cursillo de Cristiandad, hay que serlo. Lo que nos hace evangelizadores es el abrir nuestro corazón a Cristo, no el sabernos el catecismo de memoria, no el sabernos ni siquiera la Biblia. Lo que nos hace evangelizadores es que hemos abierto el corazón a Cristo y lo compartimos y hemos experimentado su amor. Ese es el querigma. Y Cursillo de Cristiandad, su método es querigmático. Es una de las características del método de Cursillos, que es querigmático. Jesús entonces viene a esta tierra a iniciar el reino nuevo. Aquel reino que su Padre Dios había querido instaurar, que lo vemos muy bien en los 2 primeros capítulos del Génesis. Allí vemos muy bien cómo Dios quiso instaurar su reino. Era un reino de paz, de tranquilidad, donde no habían chismes, no habían egoísmos, no había nada que perturbara. Y resulta que doña Eva de Adán y don Adán de Eva le hicieron caso a Satanás y por eso comenzó este mundo lleno de maldad. Nos sacó, les dijo, muy bien, no los voy a matar porque soy buena gente, pero ahora los quito de aquí y los pongo aquí. Aquí sí va a haber dolor, aquí sí va a haber muerte, aquí sí van a haber chismes, aquí sí doña Eva va a tener a una su vecina envidiosa. Así es de que aquí sí va a ser dura la vida. Por eso estamos en este mundo. Si nosotros le hubiéramos seguido haciendo caso a Dios, estaríamos en un mundo bonito, bonito. Pero quizás no habría necesidad de, no sé cómo sería el mundo ese o cómo sea, ¿verdad? Pero quizás no había necesidad de evangelizar y no habría necesidad de tantas escuelas. Pero Jesús vino a iniciar ese mundo y pide hombres y mujeres nuevos, porque el mundo, el reino que él inicia, es un reino nuevo. Y por eso allá en Marcos 1:15, cuando él comienza a predicar, dice, conviértanse y crean en el Evangelio.
El evangelizador debe hacer tres cosas. ¿Se acuerdan lo que leímos de Marcos 13, verdad? Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, se reunieron con él y así instituyó a los 12, a los que llamó apóstoles, y los envió a predicar. Por eso el buen evangelizador tiene que hacer tres cosas. Primero, oír la llamada de Jesús. Oír la llamada. Te está llamando. Cursista, que ya hace años hiciste tu cursillo y quizá te acomodaste, te está llamando. A eso nosotros le llamamos precursio. Cuando nosotros con alegría vamos a visitar al hermano que quisiéramos que fuera un cursillo, pues lo vamos a visitar, nos hacemos su amigo. Le estamos llamando en nombre de Jesús. Primero, oír la llamada. Segundo, estar con él. Estar con él. Ahí lo encuentran, les decía, en la lectura que hicimos de Marcos 3, 13 al 14. Estar con él. ¿Sabe cómo se le llama al estar con él? Se le llama cursío. Y aquellos no estuvieron 3 días, estuvieron 3 años con él. Y le oyeron, y lo experimentaron, y comieron junto a él. A esto nosotros le llamamos cursío, que es el encuentro pleno y total con el amor y la gracia de Dios manifestada en Cristo. Entonces, primero, oír la llamada. Segundo, estar con él. Y tercero, ser enviado. El evangelizador tiene que ser enviado. Mire cómo lo dice el versículo 15. Y para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder de echar demonios. A eso se le llama poscursío. El seguimiento, ese amor de Dios que está conmigo, ahora lo comparto. Por eso, hermanos y hermanas, evangelizar no es para cualquier gente. En este librito que ya es bastante conocido para ustedes, el Evangelii Gaudium, el Papa en el número 259 nos dice esto: evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismo a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. El número sigue
pero yo lo dejo por ahí lo siguen leyendo ustedes. Yo solo quiero subrayar eso. Evangelizadores con espíritu son los hombres y mujeres que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. Por eso los discípulos en Pentecostés hicieron o perdieron el miedo y comenzaron a transformarse en anunciadores de las grandes o de las grandezas de Dios que cada uno entendía en su propia lengua. El Espíritu Santo además infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, sin miedo. Nosotros para todos somos tan calculadores, ¿verdad? Ay, no, quizás no nos conviene, quizás sí. Si el Espíritu Santo te lo inspiró, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahora, si otro te tiró y te tiró a la fuerza, entonces no hay que hacerlo. Si no, les va a pasar la de aquel muchacho que dicen que había un rey que tenía una hija bien bonita y que todos se la querían cachar, ¿verdad? Así como decimos aquí en Jalapa, todos se la querían cachar. Entonces lo que hizo el hombre fue llevársela para una isla, hacerle un palacio y llenó de cocodrilos todo alrededor de la isla. Pero todas las tardes iban los patojos, dice, a pararse a la orilla del lago, porque la muchacha salía arriba, dice ahí, aunque sea la miramos. Pero de repente, dicen que dijo el rey, díganle a los muchachos que el que se atreva a nadar de allá para acá, de allá de la orilla para acá, ese se gana a mi hija y todo lo que quiera. Pues dicen que todas las tardes se reunían, pero nadie se animaba. De repente de que uno se vio que se lanzó uno y se fue nadando, pero rápido llegó hasta allá y todo el montón de cocodrilos detrás. Y allá cuando estaba hasta allá dijeron, ¿y cómo tuviste el valor? ¿Y qué fue lo que te dio el valor para tirarte aquí y venir hasta donde está la reina? No, le digo, yo solo quiero saber quién fue el baboso que me empujó, digo. Si yo no quería venir, le digo. A mí me empujaron. Cuando a uno lo empujan, mejor no hacer las cosas. Mejor decirles no. Pero si el Espíritu Santo nos está dando la fuerza, adelante. Oiga lo que dice el Papa. Y nos hace anunciar la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta, en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. El buen evangelizador, este es otro número bonito, lo pueden leer en él, también en el Evangelii Gaudium, número 273. Oigan cómo lo dice. Voy a dejar algunas partes sin leer porque es un poquito largo. Hay que reconocerse a uno mismo como marcado a fuego para esta misión de evangelizar. El evangelizador, cuando predica la palabra de Dios, tiene la misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar,
liberar. Allí aparecen, oigan, evangelización de los ambientes. Ahí es donde aparece la enfermera con alma de evangelizador, el docente de alma, el político de alma, el médico, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Esto lo dice el Papa. Tenemos que ser evangelizadores. Yo tuve una actividad con jóvenes hace poco y, y me gustó, así entre eso que hacen ellos de escenificaciones y cosas bonitas así. Y hicieron, no sé cómo le llaman a eso, coreografía o no sé qué, cuando utilizan un canto y lo van como dramatizando, ¿verdad? O lo van escenificando. Y qué bonito, porque el canto decía, Señor, tú me has llamado a ser tu predicador, no sé qué, en el cuánto, y me has llamado de distintos lugares y todo eso. Pero al final era bien bonito porque estaba aquel patojero danzando y cantando, pero de repente se desaparecieron y al instante salieron los mismos, pero un soldado, una enfermera, un médico, maestros, abogados, me imagino, porque andan entacuchados y con atachés ahí, obreros y de todo. Señor, tú me has llamado a evangelizar. Esto es evangelizar los ambientes. Hagámoslo, hagámoslo, porque si no lo hacemos, este mundo va a ir peor cada día. Desacomodémonos, hermanos. Recuerden, recuerden lo que les dijo Jesús a los judíos aquel día. Les dijo, miren, les dijo, si estos se callan cuando entró a Jerusalén y le dijeron, calla a esa gente porque aquí estamos en paz. Y dijo él, si estos se callan, las piedras van a gritar. Cursillista, si te callas, si no proclamas la palabra de Dios, si no tenés acción, las piedras van a gritar. Esto es una profecía del Señor que yo personalmente no quiero que se cumpla, que yo siempre esté gritando que Cristo está vivo y que nos ama. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.